¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otra conversación amena. Tengan todos muy buenas noches. Es un placer saludarles de nuevo en este día jueves 24 de febrero de 2022. Hoy vamos a estar conversando a través del canal 5 de las pantallas de Pronovisión de un tema que muchos dirán, bueno, no es una conversación tan amena por el tema que vamos a tratar, pero sin embargo no deja de serlo porque vamos a estar con un gran profesional, además un gran amigo. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a proporcionarles nuestras redes. Recuerden que estos programas los puedes volver a ver a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Global Media. También pueden visitar nuestra página web www.grupoglobalmedia.club. A mí pueden seguirme en Instagram, con mucho gusto los espero por allí en @soyfranklinmendozaradio. Y también pueden comunicarse porque estamos en vivo. Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el 0424-570-3739. Por supuesto, Conversación Amena es una producción del Grupo Global Media. Y ahora sí, como les decía, pues vamos a tratar un tema que hoy ha ocupado toda la prensa nacional, tanto en medios digitales como en medios impresos, a través de la radio, a través de la televisión, del mundo entero, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, por lo delicado de la situación. Y para ello vamos a estar conversando con un gran amigo, repito, un gran profesional. Él es Constantino Montesinos, es magíster en educación y metodología, en geografía y metodología, por supuesto en educación. Y él, pues gentilmente, esta mañana estuvimos conversando a través de la mensajería de texto en el noticiero allá en la radio, conversando, y le pregunté, Constantino, ¿será que podemos hacer un pequeño análisis de lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos, esta noche, en una conversación amena? Y él me dijo, con mucho gusto, y por eso lo tenemos aquí. Pero antes de que Constantino, pues, converse con nosotros, vamos a hacer una breve introducción de el porqué de ese conflicto que existe en estos momentos muy grave en Ucrania. Vamos a ver el siguiente video. La relación entre Rusia y Occidente se sitúa en su momento más tenso de las últimas décadas. Desde hace algunas semanas, los máximos dirigentes de Estados Unidos y la Unión Europea acusaron a Rusia de preparar una invasión en Ucrania. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, reiteró en varias ocasiones que el ataque era inminente. El pasado lunes, la tensión aumentó después de que Vladimir Putin mostró su intención de reconocer la independencia de las regiones de Lugansk y Donetsk, la zona conocida como el Donbass hasta ahora en Ucrania. Eso generó reacciones de la comunidad internacional e incluso la Fiscalía de Ucrania decidió imputar al propio Putin por su decisión. Es precisamente la zona del Donbass una de las claves de este conflicto. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disolvió la Unión Soviética y sus territorios se convirtieron en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implicaba la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. También ocurre al contrario. Un triunfo para Rusia es una pequeña derrota para la Unión Europea. La OTAN, mientras tanto, no ha acogido a Ucrania para ser uno más de sus aliados, algo que el país aspira y que desde Moscú no se ve con buenos ojos. En 2014, esta rivalidad fue un paso más allá con las protestas en las calles en Kiev, capital de Ucrania, de miles de ucranianos proeuropeos en contra del presidente de la época, Víktor Yanukovych, más afín a las ideas de Rusia, unos enfrentamientos que acabaron con la huida de Yanukovych. En ese momento, Vladimir Putin aprovechó para invadir Crimea en el sur de Ucrania, una zona estratégica, pues es la salida de Rusia al Mar Negro. Perdido tras la Segunda Guerra Mundial, el objetivo siempre fue recuperar Crimea. Esta invasión generó desde entonces protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio, a lo cual Vladimir Putin aseguró que nunca lo hará. Como se ha mencionado anteriormente, también entra en la ecuación la zona del Donbass, Lugansk y Donetsk, dos puntos calientes a los que Putin apunta ahora el foco con la declaración y el reconocimiento de su independencia de Ucrania.
Bueno, y después de esta breve introducción al tema que vamos a tratar hoy, ahora sí vamos a darle la bienvenida a Constantino Montesinos. Constantino Montesinos, además magíster en geografía y metodología, por supuesto en educación, es político, dirigente político del Partido Social Cristiano Copey. Precisamente en estos días adquirió una nueva responsabilidad dentro de lo que es el partido en el Estado Lara, pero de eso él mismo nos va a contar. Constantino, bienvenido a Conversación Amena a través del canal 5 de Pronovisión. Bien, muy buenas tardes, Franklin, complacido de estar acá en este canal, compartiendo con todos ustedes, muy especialmente contigo, con tu equipo, porque esta es una tribuna abierta para comunicarnos con Lara, con el país y expresar nuestro punto de vista desde la provincia, lo cual es bien importante. Y en el día de hoy que vamos a hablar de un tema de connotación mundial, más todavía. Posiblemente sería quizás de más agrado hablar quizás de los carnavales, hablar del turismo, hablar de la problemática del Estado, pero hoy día lo que acapara la atención, y no por ello vamos a soslayar los demás problemas, es lo que está pasando en Ucrania. Y pudiéramos decirnos acá en el Tocuyo y en Lara y hasta en Venezuela, y eso qué importancia tiene para nosotros, en qué nos perjudica o en qué nos beneficia. Y nosotros tendríamos que revisar históricamente el contexto de estas situaciones, porque recordemos que cuando se planteó la independencia de Venezuela, Bolívar salió precisamente a buscar apoyo militar y económico en el exterior. Y fue Andrés Bello, fue un grupo de venezolanos a hacer lo propio. Pero si nos retrotraemos un poco más en el tiempo, recordemos además que el sometimiento de los pueblos más fuertes a los más débiles es histórico. Sí, señor. Desde la época de Jesucristo, recordemos cómo tuvieron que emigrar hacia Egipto, cómo fueron perseguidos. Y eso está establecido en la Biblia. Hay que estudiarla, porque la Biblia es el más importante documento para comprender la historia y para comprender la humanidad, si no estamos dispuestos a renunciar a los valores. Es correcto. Una sociedad sin valores es una sociedad que está perdida. Entonces, el enfoque desde lo establecido en la Biblia y lo establecido a lo largo de la historia nos lleva a comprender estas situaciones. Y nos ha pasado en Venezuela, y ha pasado en Colombia, y ha pasado en Centroamérica, pasa en Europa. Sí. Y en ese contexto quiero de alguna manera circunscribirme en la pregunta que tú haces, porque recordemos que este problema afecta a Europa, la Europa del Este, un país que se entronizó como una potencia mundial como lo es Rusia, que desde 1917, luego del triunfo de la revolución que terminó siendo comunista, duró apenas 74 años, y ese experimento luego de 74 años se percibe y se dan cuenta que el modelo no funciona, y se comenzó entonces a implementar una política de apertura, el Glasnost o la perestroika, cuando Mikhail Gorbachev plantea una revisión de ese modelo y se desintegra la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y se queda Rusia como una federación rusa, y salen 15 provincias, entre esa Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Estonia, Letonia, Lituania. Se separaron, se desmembraron, porque en todo caso ellos no formaban parte de una unidad histórica, geográfica y política, sino que eran el producto del sometimiento del modelo ruso a unos países con menor desarrollo y con mayor potencia militar. ¿Por qué fracasa la Unión Soviética? Por el modelo económico. Llegó un momento en que no podían mantener el Estado benefactor, la economía comenzó a hacer agua y el pueblo se rebeló.
Claro. Y antes de llegar a una crisis sangrienta, Gorbachev prefirió desintegrar el Estado de la URSS y que cada país hiciese lo propio en cuanto a su soberanía. Es así como Ucrania, que tiene raíces históricas, pero con una gran influencia de Rusia y de las otras provincias que le rodean, declara su independencia. Ucrania tiene escasamente 30 años de haber declarado su independencia. Es correcto. Pero los gobernantes rusos no han renunciado a lo que en Venezuela se conocería como el caudillismo, que a estas alturas todavía tenemos gente con mentalidad de caudillo aún siendo civiles. Y en Rusia esa realidad está presente. Recordemos que Vladimir Putin no sale del espectro político propiamente dicho, sino de las empresas y de las agencias de espionaje de Rusia. Vladimir Putin es uno de los espías más famosos, no más famosos, de los mejores espías del mundo. Más experimentado, un tipo muy talentoso. Yo puedo discrepar y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Vladimir Putin, pero debo reconocer sus fortalezas, su experiencia, su preparación, porque eso no lo hace cualquiera. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos los venezolanos, que subestimamos a los demás. Fíjate que hay personas que dicen, Juan Vicente Gómez no sabía leer, él leía el periódico al revés. Y yo me pregunto si hasta para ser miembro de un consejo comunal o de un condominio hay que tener liderazgo. Imagínate para dirigir un país como Venezuela en una época en la que el caudillismo estaba tan acentuado y Juan Vicente Gómez fue un dictador no surgido de la escuela militar, sino de las montoneras, y logró gobernar Venezuela por espacio de 27 años. 27 años. Entonces no hay que subestimar a la gente. Y Vladimir Putin es una persona muy preparada para los fines de lo que está haciendo. Entonces eso es lo primero que hay que tener claro para saber frente a quién estamos. No subestimarlo, porque ese sería un gran error. Es verdad. Bueno, Constantino, antes de irnos al corte, yo voy a compartir con ustedes lo que ocurrió desde la noche de ayer, porque ya en horas de la noche, hablando hora de Venezuela, 10 de la noche, un alto funcionario de los Estados Unidos advertía una vez más que la invasión era inminente y declaró que podría ser la noche de ayer, y efectivamente así fue. Vamos a ver entonces ese reporte que hicimos para mi red social de Instagram. Veamos y vamos arriba y luego regresamos con ese interesante tema. Noticia de última hora. Compartimos con ustedes la nota de Noticiero Digital. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este miércoles que Rusia tiene todo listo para lanzar una invasión a Ucrania y podría hacerlo esta misma noche. En una entrevista con el canal NBC, Blinken apuntó que todo parece estar preparado para que Rusia lleve a cabo una gran agresión contra Ucrania, y preguntado sobre si cree que esa invasión puede tener lugar esa misma noche, aseguró que sí. Al ser insistido, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que no puede poner una fecha u hora exacta a ese movimiento, pero insistió en que todo está en su lugar para que Rusia proceda. Rusia ha situado sus fuerzas en el punto final de preparación a lo largo de la frontera con Ucrania, señaló Blinken, que pese a todo aseguró que todavía hay una oportunidad para evitar una gran agresión. Noticia de última hora. Noticia de última hora. Compartimos con ustedes la nota de DW Noticias. El presidente ruso Vladimir Putin anunció este jueves una operación militar en Ucrania, y poco después comenzaron los bombardeos en gran parte del país, incluida la capital y la entrada de tropas terrestres por Crimea. El gobierno de Varsovia pidió activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que prevé consultas entre los miembros cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada.
privada. Hace un momento el embajador polaco en Bruselas ha sometido esta demanda al secretario general de la OTAN con un grupo de aliados, declaró el portavoz del gobierno polaco Piotr Müller. Los embajadores de los 30 integrantes de la alianza militar deben reunirse de urgencia este jueves en Bruselas, anunció un portavoz de la OTAN. Noticia de última hora. Regresamos a esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Hoy, precisamente, conversando con Constantino Montesinos acerca de esto que está ocurriendo en este momento en Ucrania y que involucra a toda Europa. Bien, comentábamos fuera de micrófonos, Constantino, y después de esa explicación muy importante, además, sobre Vladimir Putin, de que es un sumamente inteligente para la una operación militar como la que se está llevando a cabo. Esos mitos que llevan al día final del segmento anterior son mitos noticiosos que yo publiqué en Instagram, Franklin Mendoza Radio, porque anoche mismo Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunciaba que la invasión iba a ocurrir en pocas horas. Efectivamente así fue, y luego escucharon pues ya la noticia de que las tropas rusas se habían movilizado hacia el interior de Ucrania, desde las zonas que fueron declaradas independientes hace pocos días, también la zona del Donbass, por el gobierno ruso. Y también comentábamos, y esas imágenes las vamos a ver de allá al final de este segmento, de que el gobierno ruso negó desde un principio, cuando se empezó a alertar de ese movimiento de tropas, pues se empezó, Estados Unidos sobre todo, a alertar de que Rusia preparaba una invasión a Ucrania, cosa que fue negado por Vladimir Putin y su equipo de gobierno en todo momento. Inclusive esta misma semana, y eso es parte de la fotografía que les vamos a mostrar más adelante, esta misma semana Vladimir Putin negó que eso fuese cierto, inclusive acusó a los Estados Unidos de crear alarma en falso en el mundo, y fíjense ustedes que es lo que ha ocurrido precisamente el día de hoy. Pero tenemos que hablar también de las consecuencias que esto va a traer, Constantino, porque hasta ahora, hasta ese momento, no ha habido enfrentamientos militares, sino entre las propias tropas de Ucrania con las rusas. Hasta ahora no han entrado en confrontación con lo que son las tropas de la OTAN, ni de ningún otro país. Se han anunciado, eso sí, sanciones económicas muy fuertes contra el gobierno ruso, y eso va a traer como consecuencia, pues, una debacle económica en Europa y en otros países como el nuestro. ¿Por qué? Porque en este caso Venezuela tiene una relación donde nuestro gobierno ha manifestado todo su apoyo a Rusia, y últimamente, en lo que se refiere al petróleo, los negocios que ha hecho Venezuela ha sido precisamente con los rusos y con los iraníes. Y recuerden ustedes que además Rusia es uno de los principales proveedores de petróleo en el mundo, no solamente en Europa, sino en el mundo. Entonces, Constantino, dime, ¿cómo piensas tú que nos va a afectar, en este caso a los venezolanos, que también vivimos el petróleo aún, estas sanciones que van a comenzar a aplicarse y que se van a mantener en el tiempo hasta lograr quizás, o hasta intentar lograr, que Vladimir Putin dé su brazo a torcer, cosa que veo muy difícil? Sí, efectivamente, en eso coincido contigo, porque lo que está sucediendo en Ucrania es una demostración evidente, innegable, del fracaso de la diplomacia. Europa, a través del señor Borrell, que es el encargado de la diplomacia de la Unión Europea, Europa hizo los esfuerzos indecibles para que se evitara esta situación. Sin embargo, el señor Putin
no actuó con la seriedad que debe tener un jefe de Estado y de gobierno. Porque mientras hacía ejercicios militares con Rusia y con Bielorrusia, que es otro país satélite, fue de la URSS y mantiene la relación con Rusia, hicieron ejercicios militares siempre en el entendido que era para mantener la operatividad de los equipos y de las tropas. Sin embargo, rodearon todo el territorio de Ucrania con más de 150.000 soldados, tanques y aviones. Pero además, el señor Putin siempre dijo que no iba a invadir a Ucrania. Entonces, es una mentira repetida muchas veces ante el mundo, lo cual pone en evidencia la falsedad de su palabra. Entonces, a un gobernante no se le puede creer cuando está mintiéndole no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Fíjate allí, Constantino, y está en pantalla, por ejemplo, este tuit de la agencia EFE de Noticias. Ese tuit es del 21 de febrero, hace pocos días. Última hora, Rusia dice en la ONU que no quiere un baño de sangre en Ucrania ni prepara una invasión. Eso hace pocos días. Hace pocos días, sin embargo, en Rusia ya hay más de 60 muertos. Y esos muertos derramaron sangre cuando fueron asesinados. Ahí está otro de los titulares. Aquí no veo muy bien la fecha. Rusia niega que quiera cambiar el gobierno ucraniano y eso es prácticamente imposible. Una vez que Rusia llegue a tomar posesión o llegue a la capital de Ucrania, yo no creo que vayan a querer mantener el mismo equipo de gobierno, por supuesto. Ellos van a colocar a otra persona allí, no se sabe si temporalmente, y luego irán a elecciones, pero de ninguna manera van a mantener el gobierno actual. Y allá está otro de los titulares que aparecieron también en los medios digitales. Crisis en Ucrania, Putin afirma que Rusia no quiere guerra. Todos estos titulares, como lo comentábamos también fuera de cámaras, desde el mes de diciembre, desde el mismo momento en que se comenzó a alertar de ese movimiento de tropas, pues fue negado por Rusia. Putin niega que quiera invadir a Ucrania en su reunión con Biden. El territorio ucraniano y su papel en la OTAN enfrenta a los líderes y amenaza con traer sanciones. Eso fue el 7 de diciembre del 2021. Y eso también lo comentábamos, Constantino, que es a lo que te estás refiriendo. No sí, se trata que se trata de un gran jefe de Estado, de una potencia nuclear que le ha mentido descaradamente al mundo. Así es. Un presidente que tiene la potestad de pulsar un botón para acabar con un país entero a través del poderío nuclear, ¿cómo confiar en una persona como él? Y eso tiene sus implicaciones mundiales, de las cuales no escapa Venezuela. Porque lo primero que hizo el presidente Maduro fue hacerse solidario con lo que está haciendo el señor Putin. Y eso tiene implicaciones para Venezuela porque si es una manera de congraciarse con el enemigo de los Estados Unidos, eso parece que es una solemne ingenuidad, para no decir otra cosa, toda vez que nosotros somos productores de petróleo igual que Rusia, pero recordemos que a Rusia la tenemos a miles de millas y a Estados Unidos lo tenemos muy cerca. Pero que además la política internacional de ocupación ha cambiado. Antes los golpes de Estado se anunciaban y el más reciente fue el que dio el extinto expresidente Hugo Chávez y hubo muertes, hubo derramamiento de sangre, hubo daños materiales y daños familiares y daño a la institucionalidad, y mucho de lo que está pasando en este país es gracias a ese intento de golpe de Estado. Pero ahora en la geopolítica mundial hay una nueva manera de hacer las cosas, porque entonces ahora eso no lo llaman golpe de Estado, sino que lo llaman una sublevación popular. Resulta que la ocupación de Rusia a Ucrania constituye sin duda alguna la sustitución de las legítimas autoridades ucranianas. Pero recordemos que Lukashenko, que fue presidente de Ucrania, que tenía mucha afinidad con Rusia, fue depuesto porque el pueblo no se calaba ese modelo y lo hicieron dimitir. Y de ahí, eso fue en el 2014. De manera que la ocupación de Ucrania
no fue en enero. En diciembre se estaba anunciando porque el jefe de la inteligencia ucraniana ya tenía la información de todos los movimientos que estaba haciendo Vladimir Putin con las tropas para ir cercando toda la geografía ucraniana para ocuparla a finales de enero. Ucrania se movió en el campo de la diplomacia, lo hizo Europa, lo hizo Estados Unidos, lo hizo el mundo entero para evitar la guerra. Y anoche finalmente invaden el país, ya hay muertos, hay derramamiento de sangre, sin embargo Putin sigue diciendo: yo no quiero derramamiento de sangre. ¿Qué le estás diciendo al mundo? Acepten mis caprichos porque si no voy a utilizar el poderío militar que tengo. Sí, y una declaración muy delicada, además, de Vladimir Putin, cuando dice: todo el que se oponga a las acciones que está llevando a cabo Rusia y que ponga en peligro el país como tal y a sus ciudadanos, pues tendrá consecuencias nunca antes vistas en la historia. Es una amenaza realmente tremenda para el mundo y, por supuesto, es lo que causa la alarma, porque nos dice también, o nos habla de un Putin que está dispuesto a seguir como que si hasta las últimas consecuencias. Ahora, eso pone en evidencia también el talante poco democrático de este gobernante, porque fíjate que en la República de Kazajstán, que es otra de las ex repúblicas soviéticas, hubo una sublevación popular por el alza de los impuestos, por el alza del combustible, y el pueblo se lanzó a la calle a derrocar al gobierno que lo está haciendo muy mal. Tiene alguna comparación con algunos gobiernos quizás latinoamericanos, incluido el de Venezuela. ¿Y cuál fue la respuesta de Vladimir Putin? Enviar 90 aviones cargados con arsenal militar y con militares para sofocar al pueblo de Kazajstán, como en efecto lo hicieron. Y a los días hubo una respuesta o hubo una insinuación de que ellos estaban dispuestos a enviar tropas a cualquier parte del mundo, incluida Nicaragua, Cuba o Venezuela, para fortalecer los gobiernos. Y yo me pregunto, ¿acaso el pueblo de Venezuela votó para que Vladimir Putin viniese a traer militares y armamento militar a Venezuela para sofocar al pueblo? Y pudieran decir, Constantino está especulando. No. Pero recordemos que por la isla de Margarita cada rato entra un avión ruso cargado de rusos y que vienen a bañarse y a broncearse las muchachas y los militares que son muy catiritos vienen a broncearse allí en Margarita, que es una isla muy bella por cierto, pero ¿quién te dice a ti que detrás de todo eso no hay todo un ejército que se está preparando para la ocupación venezolana? Entonces yo creo que frente a eso tiene que haber una conducta muy seria de los ciudadanos, del ciudadano venezolano, porque las implicaciones de lo que está sucediendo en Ucrania tiene una conexión con el mundo entero. Fíjate que Rusia está propiciando el desmembramiento geográfico y político de Ucrania, y eso puede hacerle mucho daño a Europa, a España, que tiene una integridad territorial muy débil, toda vez que allá los reinados tenían mucha fuerza, el reino de Castilla, de León, la zona de Barcelona, los catalanes que quieren separarse. En el caso de Italia hay problemas, en el caso de Francia hay problemas, en el caso de Inglaterra, inclusive se acaban de salir de la Unión Europea porque Escocia quiere estar en Europa, pero Gran Bretaña no. Quieren funcionar como países soberanos y libres, pero Venezuela no escapa de eso. Recordemos que nosotros tenemos una zona en litigio, en conflicto internacional, que es el Esequibo, que es venezolano, son 160.000 kilómetros cuadrados, donde hay mucha riqueza, mucho oro, mucho petróleo, y recordemos que este gobierno ha sido indiferente ante ese reclamo, pero recordemos además que ese reclamo histórico, que está demostrado que es territorio venezolano, se lo despojan a Venezuela a través de una acción internacional en la que intervino Rusia, intervino Estados Unidos, intervino Inglaterra con la ausencia de los venezolanos. Entonces, auspiciar, promover y apoyar la escisión, la ocupación de Ucrania por congraciarse el señor Maduro con el señor Putin,
Es una necedad porque puede tener implicaciones en lo económico para Venezuela, que tenemos una economía muy precaria, en lo industrial y en la industria de los hidrocarburos, porque recordemos que Venezuela, su producción es muy precaria, aumenta el precio, ciertamente el petróleo está por encima de los $100 y lo que está sucediendo en Ucrania ha apuntalado un poco ese precio, pero recordemos que la producción de petróleo de Venezuela no ha aumentado. Correcto. Eso es como si aumenta el precio del azúcar y la gente del municipio Morán o del estado Lara se alegre porque aquí teníamos la azucarera Tocuyo, sí, o en Carora 2 centrales y 2 en Barquisimeto, pero no tenemos caña de azúcar. Entonces es una ingenuidad pensar que las estrategias y los fines y propósitos del señor Putin responden a los mismos intereses de Latinoamérica, cuando realmente lo que están haciendo con estos países es la técnica del ajedrez, de jugar con los países menos desarrollados como los peones del ajedrez para, de alguna manera, fortalecer el poder político de los más fuertes. Tenemos que irnos a un corte, Constantino, pero ya venimos para seguir con este interesante tema en Conversación Amena. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Recuerden nuestro número de contacto, el WhatsApp, el 0424-570-3739, porque estamos en vivo conversando con Constantino Montesinos de este tema que ha ocupado hoy la atención del mundo, esa invasión a Ucrania. Y una de las cosas que te comentaba, Constantino, es esas sanciones que van a empezar a aplicar en Europa a Rusia, a pesar de que el gobierno ruso es el que provee, digamos, en un gran porcentaje a Europa de petróleo, de gas. Había un gasoducto incluso ya listo en concesión o en colaboración o en asociación con Alemania, que iba a surtir de gas directamente desde Rusia a Alemania sin pasar por Ucrania. Y eso, pues, por supuesto, quedó allí paralizado ante la situación. Y las sanciones que vienen, pues, asoman ser muy fuertes para Rusia. Y son sanciones que se van a mantener durante un buen tiempo. Todos los países que pertenecen allí a la Unión Europea pues van a tener que tomar sus medidas con respecto al gas y al petróleo, a la gasolina. Pero como también lo comentábamos fuera de micrófonos, Constantino, esta es una operación que tiene que haber sido planificada desde hace mucho tiempo para asumir precisamente todas estas consecuencias, porque el presidente ruso tiene que haber estado perfectamente en conocimiento de qué podía pasar si ejecutaban esta operación que se está llevando a cabo, si invadían a Ucrania, qué podía pasar, con qué lo podían sancionar, qué consecuencias iba a traer. Y ese estudio, por supuesto, está hecho desde hace muchos meses atrás. Pero con respecto a esas sanciones, Constantino, ¿cómo podría afectarnos a nosotros los venezolanos que ya tienen un gobierno sancionado por los Estados Unidos desde hace varios años y ahora podrían sumarse incluso más sanciones a raíz de este apoyo que ha manifestado el gobierno venezolano al gobierno ruso? Sí, eso va a traer consecuencias evidentemente desde el punto de vista económico, porque recordemos que la economía se maneja en el contexto global. Los precios del petróleo se fijan precisamente por la ley de la oferta y la demanda, pero recordemos que Venezuela tiene una industria petrolera muy disminuida y quien ha venido apuntalando el funcionamiento de las mismas son los iraníes y son los rusos. En una dificultad como esta, difícilmente Rusia vaya a preferir a Venezuela en detrimento de sus intereses propios, porque recordemos que no es solo que está ocupando a Ucrania, es que está peleando contra el mundo, comenzando por Europa.
Y recordemos que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es el brazo militar de Europa apoyada por Estados Unidos, no se va a quedar cruzada de brazos. Y si bien en América se ha sido complaciente en cuanto a esa relación con Rusia, recordemos que en América se están instalando unos modelos similares en Nicaragua, en Cuba están establecidos desde hace mucho tiempo, ya el modelo de Venezuela que abiertamente responde a ese tipo de iniciativas, y eso se planifica con mucho tiempo. De manera que lo que anunciaba el jefe de inteligencia de Ucrania en diciembre, de que ya estaba preparada la ocupación, eso se viene trabajando desde que el pueblo de Ucrania, con sus protestas populares, echó por tierra el gobierno de Lukashenko, que era prorruso. Ahora, ¿qué está haciendo Rusia? Estimulando, y por eso dicen que no hay ocupación, ellos están estimulando a los habitantes, a los ciudadanos rusos que viven en territorio ucraniano para que sean ellos los que protesten, que son muchos, por cierto. Eso es como si, voy a citar un ejemplo, eso es como si en Colombia se produzca una protesta de venezolanos. Recordemos que en Colombia hay más de 2 millones de venezolanos registrados, más los que no están registrados. Es correcto. O imagínate en Argentina, yo tuve la ocasión de estar en Argentina en una protesta por la violación a una venezolana, y allí había miles de venezolanos. Imagínate que esos miles de venezolanos que están en Argentina, en una provincia de Argentina, se vayan para Mendoza, por ejemplo, y digan, no, nosotros somos venezolanos y como somos mayoría queremos que se independice Mendoza y sea venezolana. O lo que es lo mismo decir, imagínate que en la zona del Táchira o de Apure o del Zulia, formando una media luna, digan los colombianos, como aquí somos muchos colombianos, y aquí se coche mucho vallenato, y aquí se come mucha comida colombiana, nosotros queremos que esta región se independice, y Colombia no nos mete tropas, pero resulta que como aquí la mayoría de ese segmento es de colombianos, entonces termina Colombia reconociendo la independencia del Zulia, de Táchira o de Apure, por ejemplo. Es correcto. Entonces hay una nueva modalidad de imponer la voluntad del más fuerte al más débil. De manera que los que están creyendo que en Venezuela los cambios pueden darse por la vía de una ocupación militar internacional, hay que despertar de ese sueño, porque esa manera cambió. Fíjate cómo lo está haciendo Rusia en Ucrania y cómo va a cambiar la economía, porque Rusia no va a ocuparlo y quedarse allí, no, van a agarrar, van a derrocar al gobierno y van a colocar un ucraniano que responda a los intereses de Rusia. Es correcto. En Venezuela no tendrían que hacer mucho eso, porque el presidente ya exteriorizó su parcialidad hacia ello y responde a esos intereses. Ahora, son los mismos intereses de Venezuela, de los venezolanos y de los ciudadanos venezolanos. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿cómo afecta la economía? Por supuesto, recordemos que Venezuela no puede, a pesar de que digan lo que digan de los enemigos internacionales, no puede desligarse de una realidad económica, porque la relación de Venezuela es en el concierto del dólar, el cambio con el dólar. A Venezuela, ¿quién está dolarizando la economía del país? El gobierno. Le entran menos dólares por concepto de divisa, de venta del petróleo, pero le ingresan por otros conceptos, y por eso vemos cómo se ha venido dinamizando la economía, que es una sensación. A ver, porque la gente sigue ganando poco, porque cuando un pensionado gana 7 bolívares, que no le alcanza para comprar, qué sé yo, 2 litros de leche será, o no le alcanza para medio cartón de huevo o para un cuarto de queso, nos damos cuenta que lo de la dolarización es una sensación y que al gobierno le conviene, y le conviene tanto que prefiere gastar plata de las reservas internacionales para mantener la sensación de la prosperidad económica en detrimento de los venezolanos que cobran 7 bolívares por una pensión. ¿Y cuánto cobran con un salario mínimo? ¿Cuánto cobran los funcionarios públicos? Que comparen lo que cobra un funcionario público y lo que cobra alguien que trabaja para el sector privado. Entonces, eso forma parte del desbalance económico del que estamos sometidos, y que esta situación de Rusia con Ucrania puede, de alguna manera,
incidir de manera determinante en la economía de Venezuela, que no por las sanciones a Venezuela, sino a Rusia, porque esas sanciones no es que van a negarle al señor Putin y a sus ministros y a sus militares que utilicen la plata, es al país como tal. Y de alguna manera eso tiene que llevarnos a nosotros a una profunda reflexión, porque Venezuela no tiene la fortaleza en su músculo económico para hacerle frente a una realidad de ese tipo. Es correcto. Y siempre se va a hacer en detrimento del pueblo venezolano. Ahora bien, no hay necesidad de que los gobernantes venezolanos se manifiesten con tanta pasión a favor de Rusia en un conflicto en el que estamos muy distantes, una longitud y una latitud muy distante de Venezuela, pero que además Venezuela no forma parte de los intereses estratégicos de Rusia. Y prueba de ello es lo que está sucediendo. Antes de ayer se cayó un helicóptero ruso en Barquisimeto por Pavia. Bueno, se puede caer cualquier aeronave, ciertamente, pero en Venezuela ya se han caído 7 de esos helicópteros que han traído, que no son piloteados exclusivamente por venezolanos y que tienen la presencia militar en Venezuela. Y esas son las cosas que debemos tener claras, porque si bien la economía es lo fundamental, recordemos que mientras en la economía hay la sensación de bienestar, en la frontera venezolana están sucediendo muchas cosas, y en los barrios y en las urbanizaciones de cada ciudad de Venezuela están sucediendo demasiadas cosas que tienen que ver con la calidad de vida, con la precariedad de vida, producto de un modelo. Entonces nos distraemos con lo de Ucrania, nos distraemos con lo de Rusia y se nos olvidan los problemas básicos. Eso es como en carnaval, que se olvidan muchas cosas, pero que al pasar esta fiebre del carnaval, volvemos a la realidad. Entonces lo de Rusia con Ucrania tiene que llevarnos a una profunda reflexión, porque si bien nosotros no debemos estar aspirando protectorados militares de ningún país del mundo, sino fortalecer nuestra soberanía, hay que tener en cuenta que tenemos un gobierno que está empeñado en entregarse a intereses internacionales cualquiera que se manifieste enemigo de los Estados Unidos. Y prueba de ello es lo que sucedió el día pasado en Trinidad y Tobago, donde mataron a un niño menor de edad en los brazos de su madre. Y el primer ministro lo que dijo fue: no, eso no fue un asesinato, eso fue una legítima defensa al Estado de Trinidad y Tobago. Y yo no vi una protesta del gobierno venezolano frente a Trinidad y Tobago, que es su socio geopolítico. Yo no vi una protesta formal. Y yo me pregunto, ¿y si ese niño lo hubiesen matado pasando la frontera hacia Colombia o hacia Brasil? ¿Habría sido la respuesta del gobierno venezolano igual que fue frente a Trinidad y Tobago, que lo tienen como un socio geopolítico para mantener presencia en el Caribe? Correcto. Y yo cito un ejemplo, Franklin. Un niño va al abasto en la esquina y el dueño del abasto te maltrata al niño. El padre y la madre se van a quedar en la casa tranquilos porque ese señor es el que le da crédito. No, va y le reclama el daño a su niño. Entonces nos mataron un niño huyendo de una situación muy difícil que tenemos los venezolanos, y el gobierno fue incapaz de hacer un reclamo formal. Entonces, ¿cómo estamos quedando en el concierto internacional? Ayer murió una muchacha atravesando un río en la selva del Darién. Murió una niña el día pasado atravesando el Río Grande. Y frente a eso yo no he visto al presidente Maduro decir: soy solidario con el dolor de esa madre o de ese padre que quedó viudo, de esos niños que quedaron huérfanos. Y hay algo muy delicado también que se ha mencionado muy poco, Constantino, y tú que eres pues magíster en educación, debes darte cuenta y debes entender también la gravedad de eso. Y es que muchos niños que viven en la frontera con Colombia están estudiando en Colombia y no tienen la posibilidad de hacerlo en Venezuela y se están yendo a estudiar a Colombia. Y entonces la gente se alegra porque abren la frontera, porque se abre el puente, porque se abren los pasos legales, no las trochas, sino los pasos legales. Pero esa alegría precisamente es como una cortina de humo, porque nadie se da cuenta de que así estamos felices, pero se abrieron las fronteras para que entonces los niños venezolanos tengan que ir a estudiar a Colombia sin pasar por las trochas. Eso es
realmente lo que debería ser. No, ese no es el deber ser, porque eso es reconocer además nuestra incapacidad como Estado venezolano para darle respuesta efectiva, eficiente y oportuna al problema educativo. Eso es como alegrarse si el hijo mío va a comer en la casa de al lado, porque yo no tengo que darle, vaya para la casa de al lado. Sí. Entonces yo creo que estamos de verdad en presencia de una realidad que daría para muchos programas más, porque el tema educativo es muy interesante, más que apasionante, es interesante. Y creo que en Venezuela el gobierno apuesta mucho a que se mantenga esa realidad educativa, porque tener niños en las calles y en las escuelas es tener docentes en la calle y en la escuela, y es tener una realidad de la precariedad como está viviendo el docente venezolano, no solo del preescolar, de la escuela, del liceo, sino de la universidad, y al gobierno eso no le conviene. Es correcto. Entonces yo creo que tiene que haber un despertar también en el sector educativo y ciudadano, porque la presencia de nuestros niños en la escuela es necesaria, porque se le está haciendo un daño psicológico, emocional a nuestros niños frente al silencio cómplice del gobierno que no quiere la educación presencial en nuestras escuelas. Es correcto. Bueno, tenemos que irnos a un corte. Constantino, ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena y ya entramos en esta última parte de nuestro programa de hoy. Muy interesante los temas, por supuesto, que conversamos con Constantino, y no me equivoqué a solicitarle a Constantino que viniera a nuestro programa porque son muchos los temas que hay que abordar, Constantino. Hablamos de la situación, por supuesto, en Ucrania. Por allí me mostrabas una información de última hora. Al parecer ya el ejército ruso ha entrado en Kiev, la capital de Ucrania, porque la diferencia entre un ejército y otro es abismal. Y por ello la solicitud muy temprano del presidente de Ucrania de ayuda a la Unión Europea y a la OTAN. Veremos qué sucede en las próximas horas, pero se torna delicada la situación porque, como dijimos al principio, se nota un Vladimir Putin resfriado y dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias luego de haber iniciado esta operación, que también hemos dicho que tiene que haber sido planificada con mucho tiempo de anticipación. Constantino, hablábamos de la educación y es un tema también delicado en nuestro país porque reiterábamos que no puede alegrarnos el hecho de que abra las fronteras, pero solamente para permitir que los niños venezolanos crucen a Colombia a estudiar allá. Eso nos demuestra, como tú decías, una incapacidad del Estado con respecto a la educación de nuestros niños en la frontera o donde quiera que sea. Todos sabemos las condiciones también precarias en que está la educación, educadores, maestros. Muchos han abandonado las escuelas para dedicarse a otras cosas, han abandonado el país. Tenemos un déficit de profesionales en la educación bastante importante. Pero bueno, son otros temas que podemos también con un producto tratar en otros programas y no va a faltar tiempo también. Bien, Constantino, al principio decíamos que es dirigente político también, al Partido Social Cristiano Copey. Acabas de recibir una responsabilidad mayor dentro del partido. Cuéntanos un poco de ese nombramiento que hicieron hace pocos días contigo ahí en el partido Copey. Sí, efectivamente, la Dirección Nacional me ha designado presidente de Copey en el Estado Lara, responsabilidad que he aceptado compartiéndola con compañeros de los demás municipios del Estado, con la misión de reorganizar el partido en el Estado y llevarlo a un proceso de elecciones internas en la que la militancia es quien va a escoger sus directivos en los municipios, en el Estado y a nivel nacional. Ese es un trabajo que venimos realizando en todo el Estado. Tengo profunda satisfacción. Tengo escasamente un mes al frente de la responsabilidad, pero he logrado, producto de este trabajo, hemos logrado con el trabajo del equipo, la incorporación de mucha gente
que estaba, como dijo el doctor Caldera en alguna ocasión, en la reserva. Y producto de la argumentación seria de la necesidad de relanzar el partido, como deben relanzarse todos los partidos, democratizarse, abrir paso a las nuevas promociones, a los nuevos liderazgos. En el Estado Lara venimos haciendo ese trabajo y hemos tenido una respuesta y un calor humano bien interesante que nos compromete, que nos hace ser optimistas, y nos estamos preparando porque en el próximo mes de mayo vamos a ir a un proceso de elecciones internas en la que, repito, la militancia va a escoger sus directivos. Para esos fines estamos haciendo un proceso de inscripción y de recenso. Todo el que ha militado en COPEI debe recensarse, debe inscribirse, y todo el que quiera hacerlo, jóvenes, mujeres, profesionales, técnicos, desempleados, etcétera, puede hacerlo a través de la dirigencia del partido en cada municipio, en cada estado y en el país en general, porque en definitiva la responsabilidad va a ser de la militancia, la escogencia de sus directivos a partir de mayo. Hay que reconocer que hemos tenido algunas dificultades como los demás partidos, porque el gobierno ha querido utilizar la justicia, el TSJ, para imponer directrices y directivas en los partidos. Y en ese sentido, el llamado es, en primer lugar, a todos los partidos a que hagan un trabajo hacia adentro de unidad, de tolerancia, de armonía, porque si nosotros hacia adentro de la familia partidista no nos aceptamos, no nos toleramos y no armonizamos, ¿cómo vamos a hacerlo hacia afuera? Y que cada partido que tiene estas dificultades pueda superarlas. Gracias a Dios, COPEI pasó ya por todas esas etapas que supone un proceso de judicialización, y la sentencia del TSJ se está cumpliendo en el sentido de que vamos a un proceso de elección y que sea la militancia la que decida quiénes van a ser sus directivos. Ya. En ese sentido estamos trabajando. La Dirección Nacional se está desplegando en los 335 municipios del país, en el Plan 335, para precisamente adecuar las estructuras municipales, llevar adelante los programas organizativos, estratégicos, de inscripción, de recenso y de incorporación de todas las voluntades que así lo deseen, para que en mayo tengamos nuevas autoridades y, por supuesto, renovemos el compromiso con este país por la libertad y por la democracia. Por cierto que desde COPEI no solo condenamos la invasión a Ucrania, es que llamamos a la gente a que oremos mucho por esos hermanos de Ucrania. Esa gente de Ucrania hoy se debe sentir abandonada. Kiev, que es la capital de Ucrania, está siendo ocupada en este momento por los militares. Ya van más de 150 muertos. El derramamiento de sangre va a seguir gracias a las apetencias y a la irresponsabilidad del presidente Putin. Y es lamentable que ese pueblo pueda sentirse un pueblo de menor desarrollo y potencialidades que Rusia, se sientan sometidos por la fuerza, no de la razón, sino de las armas. Que sirva eso de ejemplo para los pueblos del mundo, porque así como no estoy de acuerdo con una ocupación a Ucrania, no estoy de acuerdo con una ocupación a Haití, no estoy de acuerdo con una ocupación militar a Venezuela. Los venezolanos estamos llamados a resolver nuestros propios problemas con la participación de los venezolanos. De allí la necesidad de que todos los partidos se fortalezcan, crezcan, se organicen y que se sumen muchas voluntades para que en el horizonte lo que se prevé es una elección para el año 2024 para elegir un nuevo presidente, aunque el señor Maduro haya tenido un lapso y dijo que no sabía cuándo. Sí, señor Maduro, no se haga el Putin. No, usted no tiene nada que ver con el señor Putin. No se haga el inocente, el desentendido. En el 2024 va a haber elecciones y los venezolanos, sin duda alguna, estamos llamados a presentar una fórmula unitaria que sea el producto de una consulta de elecciones primarias, sí, y que el que gane unas elecciones primarias sea respaldado por todos los que creemos en un proyecto alternativo al desastre de gobierno que tenemos ya por espacio de 23 años. Creo que son muchas generaciones ya que han pasado con esto y que no nos merecemos, por supuesto, un periodo más de este gobierno. Bueno, han estado reuniéndose o hablando precisamente en las últimas semanas, precisamente muchos especialistas, muchos, digamos, estudiosos de la política en Venezuela,
hablan de esa necesidad de unidad en la oposición que hoy en día pues se encuentra dividida. Y con respecto a lo de Ucrania, pues eso es lo que resulta muy contradictorio para nosotros los ciudadanos con respecto no solamente al apoyo del gobierno venezolano, sino también al apoyo que ha expresado Cuba y algunos otros países a estas acciones, porque son precisamente los que hablan de la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia. Y no es precisamente esa la demostración que está dando Vladimir Putin al mundo entero con lo que está pasando en Ucrania. Entonces hay allí una contradicción bastante grande porque, como dicen por ahí popularmente, Constantino, lo que es buena para el pavo es buena para la pava también. Entonces no puede ser que en determinados momentos y apoyo la determinación a otro país. Sí, efectivamente, fíjate, cuando yo digo que no estoy de acuerdo con ningún tipo de ocupación es porque el principio de la autodeterminación de los pueblos tiene que respetarse. La soberanía de los pueblos tiene que respetarse y nosotros tenemos que ser serios frente a lo que estamos planteando y no emular conductas como la del señor Putin, que decía no voy a invadir, no voy a ocupar, y hoy el baño de sangre en el pueblo ucraniano es muy lamentable. De que no pase eso en Venezuela, en la que hablamos de autodeterminación de los pueblos, pero salimos a apoyar la ocupación de otros pueblos. Hablamos de que debemos resolver nuestros problemas, pero se promueve la ocupación de otros pueblos, el sometimiento de los pueblos de menor desarrollo, de menor progreso y de menor fuerza por el que más puede. Y yo creo que esas conductas cavernícolas, esas políticas que deberían quedar enterradas en el pasado, no pueden reeditarse, sino que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y en Venezuela lo que está planteado es retomar la democracia, reconquistarla, reconstruirla y reconquistar la libertad perdida a través de estas nuevas técnicas de sometimiento al pueblo venezolano, a través de dádivas y a través de unos supuestos beneficios que no nos llevan a nada, y de unas estrategias y de unas políticas públicas que tampoco nos llevan a nada, y una de ellas es la educación. No puede ser que nos alegremos que se abran las fronteras con Colombia para que nuestros hijos vayan a estudiar allá, inclusive a vacunarlos, porque en nuestros hospitales no hay, y nos alegramos por eso cuando deberíamos alegrarnos cuando pudiéramos ver a nuestro niño en las mañanas correr hacia la escuela, hacia el preescolar, hacia el liceo, y nuestros estudiantes hacia las universidades para formar el futuro de este país, que es muy precario, que es muy difícil, y que tenemos, por supuesto, ese gran compromiso de reconstruir el país, reinstitucionalizarlo a través de la educación, que es la principal herramienta para el progreso y el desarrollo de los pueblos. Yo conozco la realidad educativa de este país, y conozco cómo se está manejando, y me da mucho dolor ver lo que se está formando hoy día, cuando el gobierno dice que todo debe ser vía internet, pero no tenemos internet, que todo debe ser online, pero no tenemos, los muchachos no tienen ordenadores en su casa, y además el gobierno está desconociendo la necesidad, Franklin, del acompañamiento social. Eso de tocarnos, de saludarnos, de abrazarnos, de vernos, de mirarnos a la cara, de jugar con los niños en la escuela, de jugar con nuestros muchachos, de hablar con nuestros universitarios. Eso se ha perdido y se está haciendo un daño que ojalá no sea irreversible a esta promoción de jóvenes y de niños, que gracias no a la pandemia, que gracias a las políticas del gobierno de no enfrentar con eficiencia la realidad del sector educativo, prefieren tener a los niños un día en clase, 2 horas en clase, y el resto de la semana en las casas. Y no afrontar con seriedad y con respeto la realidad del docente venezolano, que lo que gana no le alcanza para pagar el transporte de una semana de trabajo, renunciando por supuesto a su salud, a su educación, a su calidad de vida. Y esa es una realidad que tenemos que asumirla con valentía, porque el gobierno no nos va a hacer una dádiva, ni nos va a hacer un regalo para eso, sino que tenemos que conquistarlo con muchas luchas, sin temor,
Así sin es. miedo, con disposición. Así es. Bueno, Constantino, son muchos temas que conversar, siempre nos quedamos cortos, pero por supuesto las puertas del Canal 5 de Pronovisión siempre abiertas para conversar de este y muchos otros temas, así que vamos a, por supuesto, pautar otra buena conversación amena contigo. Seguro. Así que muchas gracias por haber asistido. Gracias a ti, nuestro Franklin, y a espacio. todo tu equipo. Y quiero pedirle al pueblo venezolano que nos siga a través del Grupo Global Media y de este canal, que oremos mucho por la paz del mundo, Así es. que oremos por la gente de Ucrania, pero que oremos también Por por la los paz. venezolanos y Sí, por señor. la paz Es de así. todos. Sí, señor, muchas gracias. Gracias a ti, Constantino. Esto fue una producción de Global Media. Nosotros los esperamos el próximo martes, cuando de nuevo estaremos en un nuevo programa, en una nueva edición de Conversación Amena. Este servidor, Franklin Mendoza, se despide de todos. Que tengan muy buena